Buenos días desde las instalaciones del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, desde donde les estamos esperando pues entusiasmadísimos por la conversación que vamos a intentar ofrecerles de la mejor manera posible en los próximos minutos, por el tema en sí que vamos a tratar y sobre todo por la persona con la que lo vamos a hacer. Es segurísimo un conocido de todas ustedes, en su haber tiene una dilatadísima trayectoria en la política a nivel regional. Muchos dicen de él, y no sin razón, que se le puede considerar el padre de la sanidad aquí en Castilla-La Mancha, y mucho ha sido el esfuerzo que de lo que hoy tenemos lleva la huella de Fernando Lamata. A él le damos los buenos días y la bienvenida sobre todo. Gracias por acompañarnos, don Fernando. Muchas gracias a ustedes, bien hallados en esta casa tan grata de La Cerca, y un placer para mí poder compartir con los espectadores y los paisanos pues algunas reflexiones que seguramente vamos a ir suscitando. Seguramente no, segurísimo. Fernando, estábamos comentando antes de empezar si usted echaba de menos esa primera línea en política, y contaba pues que ahora tiene otra faceta, que está como si dijésemos en el banquillo aportando todo lo que usted puede aportar. Alguna de esas cosas seguramente reflejadas en este libro del que hoy nos vamos a detener. Pero ¿cómo es esa sensación de trabajar de esa otra manera después de tantos años? ¿Cómo los que ha pasado? Para mí la política ha sido una dedicación a la que he puesto toda mi capacidad, toda mi ilusión, desde joven hasta que tuve puestos de responsabilidad, como en Castilla-La Mancha, al ser nombrado consejero, primero por el presidente Bono, luego por el presidente Barreda. Para mí fue un orgullo esa etapa, disfruté mucho, tenía la suerte de contar con colaboradores magníficos. Ayer hablábamos, por ejemplo, con asociaciones como la del Parkinson de Villarrobledo, con la que tuvimos una relación muy grata, con Paqui, con Katy, y como ellas, tantas otras, ¿no? Entonces ha sido una suerte. Intentar cambiar las cosas con la política desde la confianza que la sociedad ha delegado en ti y que te pide que le ayudes a resolver problemas comunes. Por eso la echo de menos y me gustaría seguir haciendo esa labor, pero como sabe, cuando tuve el ictus dichoso, pues entonces ahí perdí, como digo yo, un motor de los cuatro, y ese motor es como un futbolista que le lesiona en el tobillo, que está muy bien, que puede hacer muchas cosas, pero no puede correr en el campo, y es lo que me pasa a mí. Puedo hacer muchas cosas, pero no puedo estar en la labor ejecutiva, de tomar decisiones, de aguantar las discusiones, de estar en esa tensión que necesita este oficio. Es un oficio que requiere unas capacidades. Pero tengo otras, y las otras son estas que intento mantener, que es la de reflexionar, la de asesorar, la de poder discutir. He podido hacer durante estos últimos 3 años la labor de asesora en un grupo de la Comisión Europea, en un panel de expertos. Bueno, pues en esa labor creo que he podido aportar cosas, ¿no? Y ahora pues con este libro y otras actividades relacionadas, pues creo que también podemos aportar cosas interesantes. En esa otra labor de reflexionar, pues hemos presenciado el nacimiento de esta obra en concreto que acaba de venir a presentarnos Albacete. El título, Medicamentos, Derecho Humano o Negocio. Ya la pregunta encierra muchísimo detrás de sí. Aquí vemos un grupo de expertos en diferentes materias, no solo de la medicina, también hay expertos en economía, en la abogacía, etc. Este grupo de gente en el que está usted, ¿qué ha llevado a plantear esta realidad, a plantearse estas cuestiones y a plasmarlas en este libro que hoy tenemos aquí? Bueno, este es un libro vivo y por eso se ha ido construyendo ese equipo, digamos, paso a paso. Empezamos Ramón Gálvez, el doctor Gálvez y yo. El doctor Gálvez es médico también, él es neurólogo y ha sido gestor también aquí en Castilla-La Mancha, en el SESCAM, en el Hospital Virgen de la Salud también, por tanto conocedor de estos temas, pero también conoce muy bien la hepatitis C como problema de salud. Y entonces discutimos este tema, él me explicó un poco lo que suponía esta enfermedad, lo que afectaba, y la aparición de estos nuevos medicamentos antivirales de acción directa que cambiaban
las posibilidades de tratamiento y que hacían que los padecimientos que han tenido las personas que antes se trataban con los regímenes anteriores de tratamiento, con unos efectos adversos muy severos y con unos problemas, digamos, secundarios derivados del tratamiento muy fuertes, pues se aminoraran mucho con este tratamiento. Él me contó esto. Pero me contó también que el precio que pedían por este medicamento cuando se lanza en Estados Unidos era $84.000 por tratamiento, y que esto hacía imposible que se pudiera dar a todas las personas que lo necesitaban. De hecho, en España se había retrasado la financiación del medicamento casi un año, y eso hizo que durante ese año personas que ya podían estar beneficiándose de este tratamiento no lo pudieran hacer y fallecieran. Eso nos llamó la atención como problema, que no era el primero, que había más situaciones de estas antes, pero sí que afectaba a un gran número de personas en España. Había, según los estudios, casi 700.000 personas afectadas, de las que muchas de ellas se beneficiarían por el tratamiento, y a partir de ahí iniciamos un estudio del problema. Pedimos asesoría a otro compañero, Javier Sánchez Caro, que es experto en el tema jurídico, en el tema de patentes. Y entonces vimos que el problema de este precio tan alto es que hay un mecanismo de protección de la industria, que es la patente, que lo que genera es un monopolio, uno que llamamos la posición dominante en el mercado. Nadie puede entrar a competir contigo durante un periodo de tiempo, pongamos 20 años. Y en ese tiempo tú puedes poner un precio más alto porque nadie compite para bajar el precio. Eso hace que puedas poner $84.000 y aguantar ahí, a ver qué pasa, a ver si alguien te lo puede pagar. Bien, en ese sentido queríamos ver cuál era la razón de las patentes, por qué se habían creado, por qué no se quitaban, etc. Y entonces pedimos también asesoría a un economista. Pedro Pita trabajaba con nosotros en el panel de expertos de la Unión Europea, es vicerrector en la Universidad Nova de Lisboa, una cabeza privilegiada, y nos dio opinión en los temas económicos del libro, pero tanta opinión nos dio que merecía la pena que fuera también coautor, y así aceptó ser coautor. Y finalmente, debatiendo en otro acto público sobre estos temas, mientras estaba cocinándose el libro, pues había un grupo de farmacéuticos hospitalarios que tienen una, digamos, especialidad en evaluar lo que aportan realmente los medicamentos, el valor terapéutico de los medicamentos, se llama el Grupo Génesis, y el doctor Francesc Puigventós pues discutía conmigo estos temas y decía, no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo, y de esa discusión surgieron ideas nuevas que incorporamos al libro. Entonces es un libro que se ha ido construyendo. Y esas personas, cada una ha aportado un valor de su experiencia, de su reflexión muy importante. En el fondo está una cuestión, y es, el medicamento es un derecho humano que usted o cualquiera que nos esté escuchando o viendo sabe que en un momento puede necesitar, en un momento dado, una enfermedad, un cáncer, una enfermedad cardíaca, una enfermedad como la hepatitis infecciosa, una neumonía, puede necesitar un medicamento. Eso debe ser un derecho para él, como lo era en España, por ser sanidad pública financiada entre todos, y por lo tanto cuando lo necesite lo tiene, o tiene que ser un privilegio, tiene que ser una cuestión de cada uno, que se lo resuelva como pueda, si tiene la capacidad que lo haga, y si no, pues que se fastidie. Bueno, nosotros pensamos que tiene que ser un derecho, que el medicamento es un bien público, que tiene que ser accesible a todos cuando lo necesiten. Pero esto no está siendo así. Esto en este momento no está siendo así en el mundo, porque hay 1 de cada 3 personas que no tienen acceso a los medicamentos. Y eso hace que cada año en el mundo mueran 10 millones de personas que no tienen acceso al medicamento. Podemos pensar, bueno, pero eso no va conmigo, eso ocurre en África, pero no es en España, a mí no me interesa. Bueno, pero es que aquí en España ya hay 2 millones de personas que han dicho, el año pasado, en la encuesta que hace el CIS, cada año del barómetro sanitario, han dicho que no han podido comprar el medicamento que les ha recetado el médico. ¿Por qué? Pues porque pueden tener una pensión muy justa, y aunque tengan un copago bajito, con un tope de 8 euros, hay una señora que me dijo, vamos, que se lo dijo a su médico, pero me lo ha dicho a mí esa doctora, dice, sí, pero es que yo con 8 euros doy de comer a mis nietos una semana. No puedo pagarme la medicina que necesito para mi diabetes, o sea, no me la puedo tomar. Entonces la doctora le dio ese dinero. Y como ese caso, muchos otros que están ocurriendo en nuestro país.
pero a mí no me afecta, no me ha tocado, entonces no lo quiero ver. Y yo le diría a quien me dijera que a él no le afecta, que también le está afectando. ¿De qué manera? Si esos medicamentos tienen esos precios tan caros y pagamos precios abusivos, ese dinero está saliendo de otras cuentas, y eso está saliendo de que la atención sanitaria que se da por los profesionales pierde calidad porque no podemos reponer las plazas de médico, porque se disminuye la plantilla, porque se disminuyen los equipamientos o se retrasa su renovación, y entonces aumenta la lista de espera. Y a lo mejor usted está en una lista de espera de 1 año para una prueba diagnóstica, y eso es una peor atención sanitaria. Si eso es así, entonces le está afectando. Si nosotros, por pagar los medicamentos de la hepatitis C, hemos gastado en España 1.700 millones de euros, 1.700 millones de euros, por algo que cuesta 30 millones solamente, y pagamos un sobreprecio abusivo porque tenemos una patente que nos está blindando, pues eso no hay derecho, no puede ser. Bueno, es que no es mi problema. Sí, es problema porque no tenemos para pagar todo. Como no hay para pagar todo, se dejan de pagar otros medicamentos, se les quita la financiación, o se pone un copago más alto, y hay quien no puede, o desde luego se retrasan procedimientos de diagnóstico, o se baja la calidad en el tratamiento porque hay menos recursos, ¿no? Y al final sí que nos afecta. Por eso es un problema que lo vimos, que era un problema serio, y por eso empezamos a discutir posibles causas y posibles soluciones. Fernando, ¿qué se puede hacer frente a esto? Acaba de dar unas cifras que son espeluznantes. 30 millones es lo que podríamos estar pagando, 1.700 millones lo que estamos pagando solo en ese caso del tratamiento de la hepatitis. Esto se multiplica, imagino, por cada una de las dolencias que se puedan tratar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está en la mano, imagino, de la administración pública hacer para evitar que esto siga sucediendo? Porque da la sensación de que estamos ante ese típico tipo de problemas que a todo el mundo pues causan pavor, que todo el mundo vemos como una clara injusticia. Por ejemplo, me vienen a la cabeza otros asuntos como el tema del precio de la luz, etcétera, que a la gente la sacan de quicio en un momento determinado, pero frente a los que a la larga nadie pone ningún tipo de problema. Claro. ¿Hay mecanismos para atajar este tipo de injusticia? Sí, por eso lo primero es ver la causa, ¿no? También aquí, como en medicina, hacer el diagnóstico y ver cuál es la etiología. Sabemos el problema, diagnóstico, pero vamos a ver la causa, la etiología. La causa, en nuestra manera de ver, está en que esos precios tan altos se ponen porque el gobierno está dando la patente a esa industria para que se proteja. ¿Por qué le damos la patente a esa industria para que se proteja y pueda poner precios altos? Hay una razón. En España estuvo prohibida la patente de medicamentos en la primera parte del siglo XX, y solamente se autorizó el medicamento de producto médico en 1992, o sea que es bastante reciente. Pero hasta entonces no, el medicamento se podía hacer inmediatamente el genérico y por lo tanto un precio bajo. ¿Por qué se pone la patente? ¿Por qué insiste la industria en poner la patente? El argumento es porque de esta manera garantizamos que haya investigación. Una empresa que está investigando ha gastado un dinero en la investigación, ha pagado investigadores, ha pagado un centro de investigación, esto cuesta un dinero. Viene otra empresa a competir, si no hay barrera de la patente, viene otra empresa a competir y puede poner un precio con el coste de fabricación sin el coste de la investigación. Y por lo tanto es más competitivo y gana el mercado, desplaza a la otra empresa que era la investigadora y no tendríamos investigación. Este es el argumento. De acuerdo con ese argumento, la patente lo que vendría a cubrirnos es el coste de fabricación y el coste de investigación, no más. ¿Dónde está el problema? En que una vez hemos autorizado la patente, la empresa no solamente ha puesto este coste de la investigación, que en este caso de este medicamento hubiera sido un coste de fabricación de 50 a 100 euros, más un coste de investigación durante 20 años, por los enfermos a tratar, etcétera, que serían otros 100, 150 euros, 300 euros, y no cobrar 10.000 o 15.000 o 20.000 por tratamiento. Ese sería, entonces, ¿por qué puede cobrar 10.000 o 20.000? Y aquí es el otro fenómeno que nosotros hemos visto. Está la patente y luego está una evolución del sector de la industria farmacéutica que se ha financiarizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la, digamos, toma de decisión de la industria farmacéutica pesan más consideraciones de ganancia económica a corto plazo que del bienestar de los pacientes.
Es verdad que en las empresas farmacéuticas, cuando vemos la página web, veremos que su misión y sus valores es atender mejor al paciente. Ahí aparece. Pero si sabemos que esa industria farmacéutica, sus principales accionistas institucionales son fondos de inversión, lo que podemos hacer es ir a la página web del fondo de inversión. Y ahí veremos en esa página web que su misión y sus valores es ganar dinero para el accionista. Ahí ya no sabemos nada del medicamento, ahí ya no sabemos nada del paciente. Ya no nos preocupa. Y ese es el que toma la decisión. La filosofía del fondo de inversión es la que gobierna las decisiones de la industria farmacéutica. Por eso nos explicamos que pongan precios abusivos, precios que son el máximo que tú puedas pagar, el máximo que te puedan conseguir sacar. 100.000 euros por tratamiento, para un tratamiento de cáncer. Claro, esto es lo que quiebra el modelo de patentes, que era un modelo basado en la confianza, en que hubiera un precio justo para financiar la investigación. Entonces la industria cambia el argumento y dice, no, ya no me lo das para pagar la investigación, sino me lo das porque esto lo vale. ¿Y cuánto vale una vida? Pues vale todo, por tanto, dame todo. Y entonces te exige que le des todo. Y ahí tendríamos que replicarle, de acuerdo, yo pongo el precio de lo que vale, del valor, pero entonces te quito la patente para que vengan otras personas que compitan y me lo traigan a precio de coste. De manera que el diagnóstico nos llevó al análisis de la causa. La causa es la patente y otros mecanismos que crean monopolio, que lo dan los gobiernos para financiar la investigación, pero se ha usado no solo para financiar la investigación, sino para tener beneficios exagerados. La media de beneficios de la industria es 4 veces lo de las industrias de otros sectores, 4 veces más. Por tanto, ahí hay un beneficio extraordinario. El gasto en marketing es 2 veces lo que se gasta en investigación. Luego ya no tiene que ver con la investigación. Por tanto, hemos de modificar el sistema de patentes. Eso no ha funcionado. Está siendo la causa de este problema. Ligado, como digo, al fenómeno de la financiarización del sector, que es lo que ha pasado en otros sectores de la economía también, que pasó con la burbuja inmobiliaria. Es un sector financiero muy importante que genera toda la burbuja de los bancos americanos, que al final explotó. Es el mismo fenómeno que también se está dando ahora aquí en esta burbuja farmacéutica. El tratamiento, digamos, lo que me preguntaba de qué soluciones. Efectivamente, por un lado, la administración, que es la que da la patente, tendría que no darla, que tendría que ser muy exigente si la da para que se cumplieran esos requisitos, de que sea un medicamento innovador y no se dé cuando son copias, que sea un medicamento realmente innovador y que sea el compromiso de fijar precios con arreglo al coste y la investigación, pero no el precio por valor, lo máximo que yo pueda pagar. Ese sería un compromiso. Si eso no se cumpliera, la Administración tiene una herramienta, el Gobierno de España tiene una herramienta, que es hacer licencia obligatoria, un decreto que puede hacer el Gobierno para retirar la patente por abuso de patente, porque hay una causa donde se está perjudicando a la salud pública, limitando el acceso a los pacientes a ese tratamiento o perjudicando a otros pacientes que ven que se les quitan recursos para tratarlos. Hay una herramienta que se puede aplicar. Y finalmente, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, que es cambiar el modelo de patentes y que la financiación de la investigación se desligue del precio del medicamento, sea una financiación pública independiente y luego el medicamento se fabrique a precio de coste y se venda a precio de coste, porque la investigación se ha financiado, digamos, aparte y para todos, una financiación abierta, donde no hay, por tanto, que garantizar ese monopolio a ninguna industria. Eso se puede hacer, hay algunas experiencias que ya han funcionado y es lo que habría que generalizar. Eso de cara a lo que es la administración, pero también de cara a los médicos que recetan, también este mismo mecanismo hace que el marketing tan potente, con ese beneficio tan grande que tiene la industria, controle la formación de los profesionales, controle los congresos de los médicos, las revistas científicas, y todo hace que también se oriente, digamos, por un lado, la falta de acceso a medicamentos que nos hacen falta y que son útiles, y por otro lado, el exceso de prescripción innecesaria que no haría falta. O prescribir una marca cuando el genérico ya está disponible, por ejemplo, que cuesta 10 veces más. Ese tipo de presión también podemos trabajar sobre ella. Los profesionales tienen que colaborar en este procedimiento también de ordenar, de equilibrar este modelo. Y eso implica tomar conciencia de que si seguimos así, el sistema sanitario público no va a aguantar. Y que si seguimos así, pues tu familia
la familia de las personas que nos está escuchando, no va a poder tener acceso a los medicamentos dentro de 5, de 10, de 20 años. No, no podemos, esta escalada no se va a poder soportar. Y si ahora no le está afectando, le va a afectar. Y tomar conciencia de eso. Y eso implica también, y por eso agradezco a la CERCA esta oportunidad, el que tiene que haber también una conciencia social. Si uno, ojos que no ven, corazón que no siente. Y esto es difícil verlo si a ti no te ha tocado. Si a ti no te ha tocado, que no has podido pagar ese copago de la receta y dejar de tomar tu medicamento para tu diabetes o para tu hipertensión, pues oye, le toca a otro, pero a mí no me ha tocado todavía, ¿no? Pero hay que ver que sí que te está tocando, como digo, porque ese exceso de gasto, si aquí se han gastado más de 50 millones en este medicamento y podíamos haber gastado 1 millón, pues te has gastado 49 millones que podíamos haber destinado a hacer otros centros de salud o otros programas de salud o facilitar la formación de los profesionales. Es decir, que estás haciendo, digamos, un uso ineficiente de ese recurso que podía hacer que tu lista de espera para diagnóstico fuera más cortita o que tuvieras más profesionales de enfermería en tu hospital para atenderte mejor. Es decir, que no es algo que no vaya contigo, pero no solo es que ya te esté afectando, es que si sigue la escalada, el mecanismo que ocurre en otros países es que dicen, bueno, como la sanidad no es sostenible, este discurso ya lo hemos oído, sanidad pública no es sostenible, porque es muy cara. Ya vemos por qué es muy cara, ¿no? Pero es muy cara, entonces no podemos pagarla, que se la pague cada uno, que se haga un seguro privado, lo mismo que con las pensiones. Las pensiones no se pueden mantener, cada uno se haga su pensión, y vemos como hay propaganda, venga, insistiendo para que, como la sanidad no es sostenible, hágase usted un seguro privado, que se lo podrá hacer el que pueda, y que se lo hará digamos, de niveles diferentes según su renta. El que tenga más dinero, un seguro mejor, el que tenga menor, y el pobrecito, pues un seguro para salir del paso, como ocurre en los seguros privados en Estados Unidos. Este es digamos, la tendencia a donde vamos si no frenamos esta escalada de precios, es a un modelo tipo americano, que es el modelo del sálvese quien pueda, y el que más chifle capador. El problema precisamente de la hepatitis, aunque de manera muy fugaz, porque tan solo se circunscribió al momento en el que lo más evidente del problema estaba en la calle y de alguna manera focalizó la atención de los medios y en consecuencia de la opinión pública, pues sí que hizo que se escuchase, aunque débilmente, alguna voz que desde la política pedía que se hiciese esa primera de las medidas que usted ha explicado que podrían venir a poner una solución a este problema. Pero ¿qué ocurre de verdad para que este tema, atajar y poner solución a un problema que puede acabar, como bien ha dicho, con la sanidad pública, no se quiera afrontar, no interese políticamente? Bueno, ocurre que digamos, los intereses en juego son muy importantes. O sea, que aquí hay, digamos, un sector industrial que en el mundo mueve 1.300.000 millones de euros. En España esto pues mueve también en ventas de laboratorio unos 15.000 millones, y luego si añadimos la distribución farmacéutica, pues algo más de 20.000 millones. Entonces es un sector importante. Cuando un ministro o un consejero va a tomar decisiones de este tipo, de intentar ajustar los precios y hacerlos más cerca de lo que cuestan, más razonables, pues hay una reacción del inversor, de la industria. ¿Amenazas quizá de me voy, bueno, amenazas te quedas sin medicamento? Sí, por supuesto. No, la primera, digamos, advertencia es, pues, la planta que tenemos aquí de fabricación la vamos a tener que cerrar. Por ejemplo, ¿no? O sea, las plantas, donde haya plantas de investigación, pues esas cerraremos lo que tenemos, perderemos puestos de trabajo, se perderán puestos de trabajo de visitadores farmacéuticos, se perderán puestos de trabajo, digamos, del sector, ¿no? Pero es que si no estamos perdiendo vidas, no perdemos puestos de trabajo, pero hay gente que se está muriendo. No, y perdemos sobre todo porque con el mismo, o sea, de ese dinero que estamos hablando, a pagar los puestos de trabajo, o sea, va más o menos la investigación y los puestos de trabajo es más o menos un 30 y tantos, 40%, pero el 60% son beneficios. O sea que, desde luego, con el dinero que estamos gastando, podíamos pagar todos los puestos de trabajo, tanto los de investigación como los de producción, como los de visitadores, etcétera, como los representantes. Eso se podrían garantizar y ahorraríamos un 60%, o sea, unos 8.000 millones en España se podrían ahorrar. Y eso es así. Ahora, ¿por qué no se hace? Pues porque, como digo, la asimetría en la relación de fuerzas. Cuando yo he sido consejero y entonces he planteado
planteado de todo, reducir el número de visitas de los visitadores médicos a los centros de salud para evitar esa presión del marketing, reducir las posibilidades de regalos de cursos o de cosas para que no hubiera tanta presión sobre el profesional. En precios, pues intentar orientar a que se recetara... De alguna manera acaba siendo una puerta giratoria también, vista de otro modo, pero la raíz del problema es la misma. La raíz de la misma es la misma, sí, por eso estamos hablando de una presión muy fuerte de la codicia, la industria, digamos, financiera, la industria financiera, que es la que controla este sector indirectamente. Lo que tiene es que ganar dinero todos los días, cuanto más mejor. Los problemas de salud no son su problema. En la industria farmacéutica sí había esa preocupación, pero ahora la filosofía que domina, como digo, es la de la industria financiera, que exige beneficio a corto plazo. Entonces, en ese sector, si tú tomas esa medida, pues por ejemplo, de ir a recomendar que se prescriban los medicamentos genéricos, cuando haya genéricos, en vez del de marca, que son de marca, pues también viene la industria y te pone un pleito. Intenta, digamos, defenderse de esa medida. A mí me han puesto varios pleitos a lo largo de mi carrera profesional por estas decisiones de este tipo, ¿no? Desde un punto de vista de presión comercial, en España pues también ha habido presiones comerciales. Pues si ustedes dejan, digamos, de invertir de alguna manera, de gastar esto en medicamentos de nuestras empresas, nosotros dejaremos de comprarles naranjas, o dejaremos de comprarles zapatos, o dejaremos de comprarles lo que ustedes nos estaban vendiendo. Hay también una guerra comercial. El Departamento de Comercio de Estados Unidos llegó a decirle al gobierno de Colombia, cuando querían introducir un genérico para un medicamento contra el cáncer, que no podían darlo a sus enfermos, entonces llegó a decirle que si hacían esa medida de dar el genérico en vez del de marca, introducir ese genérico, dejarían de apoyar el proceso de paz de Colombia. O sea, que esto, bueno, esto ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Bueno, está todo, digamos, en un juego de intereses donde no es fácil. Yo no digo que sea fácil, desde luego, modificar este esquema, pero sí digo que el problema hay que plantearlo, que el problema es grave, que si no reaccionamos, el sistema público que conocemos no es mantenible, pero no porque no lo sea, porque sea muy caro, sino porque los precios que están imponiendo son muy caros injustamente. Ha hablado antes de la concienciación social. ¿Qué papel juega en este caso la desinformación de buena parte de la ciudadanía y sobre todo de la que es más vulnerable a ser engañada? Porque esto al fin y al cabo es un engaño que se le hace a mucha gente. Bueno. Por ejemplo, esa persona mayor que acude a por su medicamento a la farmacia y aunque sabe que hay un genérico, pues ella piensa que no se termina de fiar de eso y que prefiere el auténtico por X motivos. Claro. ¿La gente tiene la suficiente información al alcance de su mano para confiar plenamente? Yo creo que no porque es un poco el mismo fenómeno que estamos comentando. O sea, si tenemos una industria, en Europa en este caso, que gasta 35.000 millones de euros al año en marketing, 35.000 millones de euros al año, da para mucho, da para hacer que toda la financiación de congresos médicos la financien, de reuniones científicas, de cursos, de todo lo que es la creación de pensamiento y por lo tanto lo que va a llegar a través de las guías clínicas, etcétera. El profesional, lógicamente, son amigos míos, muchos de ellos son gente honesta y hace lo que cree que debe hacer, pero no cabe duda que si esa financiación y esa formación está financiada por la industria, algún sesgo inconsciente va a tener. Ese producto final, esa recomendación que vaya a hacer, va a estar, digamos, matizada. Pero ocurre lo mismo con las asociaciones de pacientes. Hoy día las asociaciones de pacientes, cuando van a salir, digamos, a hacer actividades, pues van a pedir a la administración que le dé alguna subvención. La administración puede darle o no, según los momentos. Y entonces van a la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica normalmente les va a dar un apoyo. Y yo que también estoy en asociaciones de pacientes, pues lo he hecho, ¿no? He pedido esa financiación. Y yo pienso, bueno, eso no va a afectar el pensamiento de la asociación. No vamos digamos, a decir lo que dice la industria, pero cuando te invitan a una casa a comer, es difícil que hables más de tu anfitrión, es difícil que tengas, digamos, un reparo intelectual. Tú mismo te están blindando, te estás autocensurando. Podrás decir otras cosas, pero ya no vas a criticar este aspecto. Inconscientemente. O
sea, tú actúas honestamente, pero aceptando ya esa financiación, que no tienes más remedio que aceptar, si quieres hacer esa actividad, que es una actividad interesante, un programa de educación de las familias para atender a personas con problemas mentales. Pues oye, esto es fantástico, tengo esta financiación y voy a hacer este programa, que no tiene nada que ver con el precio de los medicamentos. Pero de alguna manera estás blindándote a ti en cuanto a la crítica sobre este modelo que en sí mismo es pernicioso, ¿no? Que está haciendo. Ese es un poco el problema. Entonces, digamos, el diseño del propio modelo de que está financiando los medicamentos con un sobreprecio que no solo cubre la investigación y la producción, que eso es lo razonable, sino que además da ese enorme volumen de beneficios para que puedas desde ahí pagar toda la formación y la investigación y las asociaciones. Esto es digamos, muy difícil de cambiar, ¿no? Porque esa concienciación, por otro lado, pues la que podamos hacer hoy aquí, pues es la que es una gotita en el mar. La que podamos hacer desde la Asociación del Acceso a Medicamento Justo es una gotita en el mar. Hay otras asociaciones que están haciendo lo mismo, No es Sano, No Gracias, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, la propia OMS, pero eso es, digamos, pequeñas gotitas frente a un torrente, ¿no? A una tormenta. Hay un modelo de desequilibrio. Por eso yo creo que hasta que no quitemos la causa, ¿no? Que es esa exclusividad, el monopolio con las patentes, será muy difícil corregir el sistema. Pero hay que ir dando pasos, ¿eh? Y la concienciación, desde luego, como estamos hoy, pues de alguna modesta manera, ¿verdad?, haciendo aquí, por este programa que ustedes están haciendo, algo ayuda. En este libro que tengo en mis manos, como bien nos está explicando, se está intentando sobre todo arrojar algo de luz en torno a temas que de alguna manera entre todos se han ido convirtiendo en tabú. Fernando, ¿este libro es un libro incómodo para mucha gente? Bueno, para mí desde luego lo es. Yo me decía a mi señora, ¿para qué te metes en esto, querido? O sea, ¿te la vas a jugar? Para mí es incómodo, a mí no me ha sido fácil escribir este libro y publicarlo. Y he estado varias veces tentado de dejarlo estar y no llegar y no terminarlo. Es incómodo porque tocas un tema incómodo y yo sé que hay profesionales. Yo tengo muchos amigos en la industria farmacéutica. Yo he negociado mucho con la industria farmacéutica y de visitadores médicos y de investigadores y de gente que es muy seria y que se gana la vida dignamente. Pero claro, yo lo que les intento decir es el modelo que podía funcionar y que tenía un sentido se ha desequilibrado de tal manera que no es razonable que cobréis 20.000 euros por algo que cuesta 100. Eso no es razonable. O sea, que por algo que cuesta 100 cobrarais 300, imaginemos la Cerca, imaginemos esta empresa, tiene unos costes de fabricación, digamos, de producción, salarios, alquiler del local, la luz, el equipamiento. Sobre los gastos de producción, la innovación que haya tenido, pues tendrá otro gasto. Bien, ya tenemos aquí este volumen. Sobre eso, ¿qué beneficio podemos tener? Además, ¿no? Un 100%, un 200% sobre bueno, parece que podría ser razonable lo que la media de las empresas industriales en Europa es un 5% de beneficio neto sobre las ventas. Bueno, la industria farmacéutica tiene 4 veces más, es un 23% de beneficio neto sobre ventas. Y en ese beneficio neto ha imputado como costes todos los gastos de marketing que estamos hablando y buena parte de los gastos de recompra de acciones, de los gastos de compra especulativa de otras pequeñas empresas, con lo cual, si fueran de verdad los beneficios, serían no 4 veces más, sino 20 veces más. Esto es lo que no puede ser. O sea, y esto es lo que a mí me resulta incómodo decirlo. Además, digo que puedo estar equivocado, o sea, que yo lo planteo con la tranquilidad de haber buscado la información y que esta información está publicada en distintas fuentes, o sea que están las referencias, ¿no? Pero acepto que pueda haber mejores razones de otros, ¿no? Y por eso lo que creo que debe haber debate, discusión, y yo con la industria he discutido y seguiré discutiendo porque creo que ellos también han entrado en una dinámica de abuso que no es que les vaya a llevar a ellos a la quiebra, ¿no? Porque ellos van a seguir ganando, pero sí que va a tener un efecto sobre el conjunto del sistema
muy negativo, y creo que eso, su responsabilidad también tendría que hacerles moderar esa digamos, intensidad de beneficio. Creo que eso es exigible, ¿no? Y esto es lo que planteamos, pero es incómodo, si no, no es grato. ¿En qué tipo de personas ha pensado cuando han preparado este trabajo? ¿Quién le gustaría, sobre todo, que lo leyese? ¿Quizá el ciudadano de a pie o quizá esos colectivos más vinculados a la propia industria para que de alguna manera caigan en esa reflexión? Bueno, el libro por la forma de que está escrito intenta ser accesible, pero tiene muchos datos, mucha estadística, mucha información, entonces creo que el lector puede ser más el lector que esté metido en el sector sanitario, profesionales de la farmacia, de la medicina, de la economía de la salud, del derecho sanitario, más ese tipo de personas que puedan tener oportunidad de reflexionar y de debatir. También personas que están en asociaciones, por ejemplo, con gente de la Organización de Consumidores de España. Mónica Cabaña es una de las personas con las que he discutido sobre esto y me ha dado muchas ideas que están en el libro. Con asociaciones de pacientes también hemos discutido, la plataforma de hepatitis C, también hay ideas de ellos en este libro. O sea, personas un poco motivadas sobre este tema, y yo creo que puede serles útil leer el libro. Fernando, ha sido un placer haberle tenido aquí, poder conversar otra vez con usted y sobre todo hacerlo en torno a un tema que creo nos debe preocupar a todos, que debe hacernos que encendamos un poco esa luz de atención de dónde estamos y sobre todo hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque estamos hablando en definitiva de vidas humanas que en muchos casos están en juego. Así que le agradezco mucho el trabajo que ha hecho aquí junto a esos compañeros y que haya venido a contárnoslo hasta la cerca. Pues muchísimas gracias a la cerca por darnos esta ventanita para animar a esta reflexión y desde luego que todos tengamos claro y que no nos engañen, la salud es un derecho humano, ese derecho lo tenemos todas y todos y hemos de defenderlo. Que así sea. Fernando Lamata hoy nos ha acompañado para hablarnos de este libro que están presentando, Medicamentos, Derecho Humano o Negocio, toda una compilación de reflexiones sin duda interesantes para hacer ver en qué momento estamos, cómo se ha llegado hasta aquí y sobre todo qué se podría hacer, porque está claro que todo margen de justo negocio ha de ser, pero cuando eso se convierte ya en mercadeo, en piratería en torno a la salud de la gente y a la vida de las personas, pues quizá debamos lanzar ya una reflexión y pedir responsabilidades a quien tiene en su mano atajar este tipo de situaciones. Ojalá les sea de utilidad, ya saben, le pueden escuchar con detenimiento las veces que deseen y, como no, acceder al libro. Nosotros se lo facilitamos todo en la información que les ofrecemos desde la cerca. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.